Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel olvidó cómo se sentía la libertad, no porque no la desearan, no porque no soñaran con ella, no porque no la llevaran escondida en algún rincón del alma. La olvidaron porque cuando una cadena se repite todos los días, llega un momento en que el corazón comienza a pensar que nació para estar atado. Así vivía Israel en Egipto. Sus manos aún trabajaban para levantar ciudades que no eran suyas. Sus espaldas cargaban el peso de un imperio que los veía como herramientas, no como personas. Sus hijos nacían bajo amenaza. Sus lágrimas caían sobre la tierra caliente del desierto, y cada amanecer parecía traer la misma pregunta silenciosa: ¿cuánto tiempo más? Y tal vez esa misma pregunta no es tan lejana. Porque aunque hoy no todos vivimos bajo el látigo de un faraón, muchos conocen el peso de una esclavitud invisible. Hay quienes son esclavos del miedo, otros del pasado, otros de una culpa que no los deja respirar. Algunos están atrapados en una relación que les apagó la voz, otros en una rutina que les robó los sueños. Y hay quienes sonríen por fuera, pero por dentro llevan años preguntando: Dios mío, ¿hasta cuándo? El éxodo comienza precisamente allí, no en un palacio, no en una victoria, no en una celebración, sino en el dolor de un pueblo que parecía olvidado. Pero esta historia nos revela algo poderoso. Dios puede parecer silencioso, pero nunca está ausente. Mientras Egipto oprimía, Dios escuchaba. Mientras Israel lloraba, Dios miraba. Mientras el faraón endurecía su corazón, Dios preparaba una liberación. Porque hay momentos en la vida en que creemos que nada está pasando, pero en realidad Dios está moviendo piezas que todavía no podemos ver. Y entonces aparece Moisés. Pero Moisés no aparece como un héroe perfecto. No aparece como un hombre seguro, fuerte, invencible. Moisés aparece como alguien quebrado por su propia historia. Nació bajo una sentencia de muerte. Fue escondido por su madre. Fue puesto en una canasta sobre el río, como si su vida dependiera de una corriente que nadie podía controlar. ¿Y qué imagen tan profunda es esa? A veces uno también siente que su vida va en una canasta sobre aguas inciertas, sin control, sin mapa, sin saber a dónde va a terminar. Pero lo que para unos parecía abandono, para Dios era dirección. El río no se llevó a Moisés a la muerte, lo llevó al lugar donde Dios comenzaría a formar al libertador. Porque Dios tiene una manera extraña y hermosa de usar caminos que parecen peligrosos para llevarnos exactamente donde necesitamos estar. Moisés creció en Egipto, pero su identidad estaba dividida. Vivía en el palacio, pero su sangre estaba con los esclavos. Tenía privilegios, pero también llevaba una pregunta dentro. Y un día, al ver la injusticia, reaccionó con violencia, se equivocó, huyó, terminó en el desierto. Y aquí viene algo que el oyente debe escuchar con el alma abierta. El desierto no siempre es castigo, a veces es escuela. Moisés pensó que su historia había terminado, pensó que había perdido su oportunidad, pensó que su error lo había sacado del propósito. Y tal vez tú también has pensado eso alguna vez, hoy. Tal vez dijiste: ya fallé demasiado, ya pasó mi tiempo, ya no soy la persona indicada. Dios no puede usar a alguien como yo. Pero en la Biblia, muchas veces Dios no llama al que se siente listo. Dios llama al que sabe que necesita ayuda. Y así, en medio del desierto, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse, una llama en medio de la nada, un fuego que no destruía, una presencia que llamaba por su nombre: Moisés, Moisés. Y esa es una de las escenas más profundas del Éxodo, porque Dios no llamó a Moisés desde el ruido del palacio, sino desde el silencio del desierto. A veces Dios no nos habla cuando todo está lleno, sino cuando la vida nos deja vacíos.
A veces no lo escuchamos en medio del aplauso, sino en medio de la soledad. A veces la zarza aparece justo cuando creemos que ya no hay nada que mirar. Y Dios le dijo algo que cambió la historia. He visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, he descendido para librarlos. Qué palabras tan poderosas. Dios vio, Dios oyó, Dios descendió. No es un Dios indiferente, no es un Dios lejano, no es un Dios que mira el sufrimiento humano como quien observa desde lejos. El Dios del Éxodo es el Dios que escucha el llanto del oprimido y se acerca para romper cadenas. Pero Moisés tuvo miedo, y eso también lo hace profundamente humano. Él no respondió, claro, Señor, yo puedo. Él respondió con dudas, ¿quién soy yo? ¿Y si no me creen? ¿Y si no sé hablar? ¿Y si fracaso? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios nos llama a cambiar y respondemos con excusas. Dios nos llama a levantarnos y le mostramos nuestras heridas. Dios nos llama a caminar y le recordamos nuestras limitaciones. Pero Dios no le dijo a Moisés, no tengas debilidades. Le dijo, yo estaré contigo. Esa es la clave. El llamado de Dios no depende de que tú seas suficiente. Depende de que Él vaya contigo. Entonces Moisés volvió a Egipto. Y regresar no debió ser muy fácil. Volver al lugar del trauma nunca es sencillo. Volver a enfrentar lo que te hizo huir requiere una valentía que no nace del orgullo, sino de la fe. Moisés llegó ante Faraón con una frase que todavía resuena a través de los siglos: deja ir a mi pueblo. Pero Faraón no soltó fácilmente, porque las cadenas rara vez se rompen sin resistencia, y esto también habla de nosotros. Hay cosas que no nos sueltan de inmediato. Hay hábitos, heridas, miedos y sistemas internos que se resisten. Uno decide cambiar, pero algo dentro dice, no. Uno quiere avanzar, pero el pasado jala. Uno quiere sanar, pero la culpa vuelve. Uno quiere creer, pero el miedo se levanta. Faraón no es solo un rey antiguo. Faraón representa todo aquello que se niega a dejarte libre. Puede ser una voz en tu mente que te dice que no vales. Puede ser una culpa que te persigue. Puede ser una dependencia emocional. Puede ser una herida que gobierna tus decisiones. Puede ser una vida construida alrededor del miedo. Y cuando Dios comienza a liberar, Faraón se endurece. Por eso llegaron las plagas. No fueron simples castigos sin sentido, fueron señales, fueron confrontaciones, fueron golpes contra los falsos dioses de Egipto. Cada plaga mostraba que el poder del imperio no era eterno, que aquello que parecía invencible podía caer, que ningún trono humano puede resistir para siempre cuando Dios decide liberar. Y mientras Egipto temblaba, Israel observaba. Porque a veces Dios no solo rompe las cadenas, también rompe la mentira que nos hizo creer que el opresor era invencible. ¿Cuántas veces has pensado que tu situación no tiene salida? ¿Cuántas veces has creído que ese problema es más grande que Dios? ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has dicho, esto nunca va a cambiar? Pero el Éxodo nos recuerda que ningún faraón es eterno. Puede tardar, puede resistir, puede endurecerse, pero cuando Dios se levanta para liberar, hasta el imperio más poderoso descubre que no tiene la última palabra. Entonces llegó la gran noche de la Pascua, una noche profunda, una noche sagrada, una noche de juicio y protección. Cada familia debía sacrificar un cordero y poner su sangre en los postes de la puerta. Aquella sangre sería señal. Aquella casa estaría cubierta. Aquella familia sería guardada. Y aquí la historia se vuelve íntima, porque antes de salir de Egipto, el pueblo tenía que confiar. Antes de ver el mar abrirse, tenía que obedecer en la noche. Antes de caminar hacia la libertad, tenía que creer dentro de una casa cerrada, mientras afuera todo temblaba.
Hay momentos en los que Dios nos pide fe antes de mostrarnos el camino completo. Nos gustaría entenderlo todo primero. Nos gustaría tener garantías. Nos gustaría que el mar se abriera antes de dar el primer paso. Pero muchas veces la fe comienza en una larga noche, no en una mañana. La fe comienza cuando todavía hay miedo, pero decides creer. Cuando todavía no ves la salida, pero preparas tus sandalias. Cuando todavía escuchas ruido afuera, pero confías en la promesa de Dios. Y aquella noche, Israel comió de pie, listo para salir. ¡Qué imagen tan fuerte! Después de generaciones de esclavitud, Dios les dijo, en otras palabras, prepárense, porque ya no van a vivir aquí. Y eso también es un mensaje para el alma. Hay temporadas que Dios te pide dejar. No porque sean cómodas, sino porque ya cumplieron su tiempo. No porque sea fácil salir, sino porque quedarte sería morir por dentro. Hay personas que tienen que salir de Egipto mentalmente antes de salir físicamente de verdad. Porque uno puede cruzar una puerta, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de relación, pero seguir pensando como esclavo. Por eso el éxodo no es solo una salida geográfica, es una transformación interior. Dios no solo quería sacar a Israel de Egipto, quería sacar a Egipto del corazón de Israel. Y finalmente salieron, imagínalo, miles de personas caminando bajo el cielo del desierto, ancianos, niños, madres, padres, animales, pertenencias, recuerdos, miedo, esperanza. Una multitud que no sabía exactamente cómo sería el futuro, pero sabía que ya no podía volver a vivir encadenada. Así comienza muchas veces la libertad, con pasos temblorosos. No siempre se siente como victoria, a veces se siente como incertidumbre, a veces uno sale llorando, a veces uno avanza sin saber qué viene, pero aunque el camino no esté claro, hay algo dentro que dice, no puedo volver a ser el mismo. Pero entonces vino el momento más dramático. El pueblo llegó al Mar Rojo. Delante de ellos, agua imposible. Detrás de ellos, el ejército de Egipto. A los lados, desierto. No había salida. Y qué momento tan parecido a esos días de la vida en los que uno se siente encerrado por todas partes. Has avanzado, pero aparece un obstáculo enorme y frío. Decidiste cambiar, pero el pasado viene persiguiéndote. Diste un paso de fe, pero ahora estás frente a un mar que no sabes cruzar. Y el pueblo tuvo miedo. Le reclamaron a Moisés. Le dijeron que tal vez era mejor haberse quedado en Egipto. Y aunque suena duro, es profundamente humano. Porque a veces la esclavitud conocida parece menos aterradora que la libertad desconocida. Hay personas que vuelven a lo que les hace daño porque al menos lo conocen. Vuelven a viejas costumbres, viejos pensamientos, viejas cadenas, porque el desierto asusta y el mar parece imposible. Pero Moisés les dijo una frase que atraviesa el alma. No teman, estén firmes y vean la salvación que Dios hará. Qué difícil es estar firme cuando todo tiembla. Pero hay momentos en que Dios no te pide que entiendas. Te pide que no retrocedas. Y entonces Dios dijo, dile al pueblo que marche. No les dijo que esperaran a que el miedo desapareciera. No les dijo que primero tuvieran todo resuelto. No les dijo que el mar se abriría antes de moverse. Les dijo, marchen. Porque hay mares que solo se abren cuando decides caminar. Moisés levantó su vara. El viento sopló, las aguas comenzaron a separarse, y donde antes había muerte, Dios abrió camino. El pueblo cruzó por en medio del mar en seco. ¡Qué escena tan poderosa! A un lado, muros de agua. Al otro, el mismo Dios sosteniendo lo imposible. Cada paso era una declaración. Dios hizo camino donde no había camino. Y eso es el corazón del Éxodo. No se trata solo de que Dios libera, se trata de que Dios abre camino en lugares donde la lógica dice que ya no hay salida.
Tal vez tú también estás frente a tu mar rojo, un diagnóstico, una deuda, una pérdida, una familia rota, un sueño que parece muerto, una oración que parece no tener respuesta, una etapa donde no sabes si avanzar o rendirte. Pero el Éxodo viene a decirte, el mar no es el final cuando Dios está contigo. El mar puede ser el lugar donde descubras que aquello que parecía cerrarte el paso, terminará siendo el escenario de tu milagro. Israel cruzó, y cuando el ejército de Egipto intentó perseguirlos, las aguas volvieron. El mismo mar que fue camino para los libres, fue límite para los opresores. Porque hay cosas que Dios no solo te ayuda a cruzar, también las cierra detrás de ti para que no vuelvan a dominarte. Y al otro lado del mar, el pueblo cantó. Después de tanto llanto cantaron. Después de tanta opresión, cantaron. Después de ver la muerte tan cerca, cantaron. Porque hay canciones que solo nacen después de cruzar el mar. Hay alabanzas que no vienen de la comodidad, sino de la supervivencia. Hay gratitud que no se aprende en los palacios, sino en los desiertos. Hay fe que no se forma cuando todo sale bien, sino cuando Dios te sostiene de pie en lo imposible. Pero la historia no termina en el Mar Rojo, y esto es muy importante, porque muchos creen que la libertad termina cuando uno sale de Egipto, pero en realidad salir es apenas el comienzo. Después vino el desierto, y el desierto reveló lo que había dentro del pueblo. Tuvieron hambre, tuvieron sed, se cansaron, se quejaron, dudaron, miraron atrás. Llegaron incluso a extrañar Egipto. Y uno podría preguntarse, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudieron extrañar el lugar donde fueron esclavos? Pero si somos honestos, muchas veces hacemos lo mismo. Extrañamos lo que nos dañó porque todavía no aprendimos a vivir libres. Extrañamos cadenas antiguas porque la libertad exige responsabilidad. Extrañamos Egipto porque en Egipto, aunque sufríamos, al menos no teníamos que caminar. Por fe, el desierto mostró que la libertad externa no basta si el corazón sigue esclavizado. Por eso Dios les dio maná. Cada mañana el pan caía del cielo. No podían acumular para toda la vida. No podían controlar el futuro. Debían recoger lo necesario para cada día. Y esa enseñanza sigue viva. Dios no siempre te da todo el mapa. A veces te da el pan de hoy, la fuerza de hoy, la respuesta de hoy, la paz de hoy, la gracia de hoy. Nosotros queremos seguridad para 10 años. Dios muchas veces nos enseña a confiar 24 horas a la vez. Y tal vez eso es lo que más nos cuesta, depender. Porque nos gusta sentir que controlamos. Nos gusta tener todo calculado. Pero el desierto enseña que la vida no se sostiene solo con fuerza humana. Hay un pan que viene del cielo. Hay una provisión que no nace de la lógica. Hay un cuidado que aparece cuando uno pensaba que no había nada. También brotó agua de la roca. ¡Y qué símbolo tan hermoso! Dios sacó agua de donde nadie esperaba agua, porque así es Él. Saca vida de lugares secos. Saca esperanza de corazones golpeados. Saca propósito de historias rotas. Saca caminos de mares cerrados. Saca agua de piedras. Y luego llegaron al Sinaí. Allí Dios no solo les dio mandamientos, les dio identidad. Les estaba enseñando a vivir como pueblo libre, porque la libertad sin dirección puede convertirse en otro desorden. Dios no los liberó para que hicieran cualquier cosa. Los liberó para caminar con propósito, con justicia, con memoria, con reverencia, con amor. Los mandamientos no eran una jaula, eran un camino. Dios les estaba diciendo, ya no son esclavos de Faraón, ahora aprendan a vivir como pueblo mío. Y esta es una de las verdades más profundas del Éxodo. Dios no libera solamente para sacarte de algo, Dios libera para llevarte hacia algo.
no solo te saca del miedo, te lleva a la confianza. No solo te saca de la culpa, te lleva al perdón. No solo te saca del pasado, te lleva a una vida nueva. No solo rompe cadenas, también forma carácter. Porque la libertad verdadera no es hacer todo lo que quiero. La libertad verdadera es ya no estar gobernado por aquello que me destruía. El Éxodo es una historia de salida, pero también de formación. Israel tuvo que aprender a confiar, tuvo que aprender a obedecer, tuvo que aprender a caminar sin ver la tierra prometida todavía. Tuvo que aprender que Dios no solo estaba en los milagros visibles, sino también en el pan diario, en la nube, en el fuego, en la paciencia del camino. Y tal vez esa es la parte que más se parece a nuestra vida. Nos gustan los momentos del Mar Rojo, cuando todo es espectacular. Pero la mayor parte de la vida se parece más al desierto. Caminar, esperar, confiar, levantarse, recoger maná, seguir adelante. La fe no siempre se ve como una escena impresionante. A veces la fe se ve como alguien que se levanta otro día y dice: Dios, dame fuerza para hoy. El Éxodo nos enseña que Dios no abandona a su pueblo en medio del proceso. De día, una nube los guiaba. De noche, una columna de fuego los alumbraba. Dios no les quitó el desierto, pero caminó con ellos dentro del desierto. Y eso también es amor. A veces nosotros pedimos que Dios quite todo obstáculo, pero hay momentos en que Dios no quita el camino difícil. Nos da su presencia para atravesarlo. Y cuando Dios está presente, el desierto no es ausencia, es transformación. Por eso el Éxodo sigue hablando hoy. Porque todos tenemos un Egipto, todos tenemos un faraón, todos tenemos una noche de Pascua, todos tenemos un Mar Rojo, todos tenemos un desierto. Y todos necesitamos una promesa que nos mantenga caminando. El Éxodo no es solo historia antigua, es un espejo del alma humana. Nos recuerda que ningún dolor es invisible para Dios, que ninguna cadena es demasiado fuerte, que ningún mar es demasiado ancho, que ningún desierto es demasiado seco, que ningún faraón tiene la última palabra. Y quizá hoy alguien escucha esto sintiendo que está atrapado en una etapa que no eligió, atrapado en un recuerdo que duele, atrapado en una decisión que pesa, atrapado en una vida que ya no reconoce. Pero el mensaje del Éxodo sigue vivo. Dios escucha, Dios ve, Dios desciende, Dios libera, Dios guía, Dios abre camino. No siempre lo hace cuando nosotros queremos, no siempre lo hace como imaginamos, pero cuando Dios decide liberar, ninguna puerta cerrada puede detenerlo. Mira tu vida por un momento. Tal vez has llorado en silencio como Israel, tal vez has huido como Moisés, tal vez has dudado frente a tu llamado, tal vez has enfrentado un faraón que no quiere soltarte, tal vez estás en una noche donde solo puedes confiar, tal vez estás frente a un mar que parece imposible, pero escucha esto. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo Dios. El mismo Dios que sacó agua de la roca sigue trayendo vida a lugares secos. El mismo Dios que dio maná en el desierto sigue dando fuerza para cada día. El mismo Dios que llamó a Moisés por su nombre también conoce el tuyo. Y tal vez la libertad no comienza cuando todo cambia afuera. Tal vez comienza cuando dentro de ti nace una decisión. No nací para vivir encadenado. No voy a volver a Egipto. No voy a permitir que el miedo gobierne mi vida. No sé cómo se abrirá el mar, pero voy a caminar. No entiendo todo el proceso, pero confiaré en Dios paso a paso. Porque el Éxodo no termina cuando Israel sale de Egipto. El Éxodo continúa cada vez que una persona decide levantarse de su esclavitud interior y caminar hacia la vida que Dios le está mostrando. Cada vez que alguien perdona, cada vez que alguien rompe un ciclo,
cada vez que alguien deja atrás lo que lo destruía, cada vez que alguien vuelve a creer después de haber perdido la esperanza, cada vez que alguien camina aunque tenga miedo. Allí vuelve a suceder el éxodo, no con arena bajo los pies ni con un mar frente a los ojos, sino en el lugar más profundo y sagrado del ser humano, el corazón. Y si hoy estás en Egipto, clama, Dios escucha. Si estás frente a Faraón, no te rindas, Dios pelea por ti. Si estás en la noche de la Pascua, confía, Dios cubre tu casa. Si estás frente al Mar Rojo, marcha, Dios abrirá camino. Si estás en el desierto, recoge el maná de hoy. Dios no te dejará morir en el proceso. Y si todavía no ves la tierra prometida, sigue caminando. Porque el Dios que comenzó la liberación no abandona su obra a la mitad. El Éxodo es la historia de un pueblo que salió de la esclavitud, pero también es la historia de todo corazón que, después de mucho sufrir, escucha la voz de Dios diciendo: ya no vivirás encadenado, ya no serás definido por Egipto, ya no caminarás bajo el látigo del miedo. Yo he visto tu dolor, yo he oído tu clamor. Y ahora levántate, porque ha llegado el tiempo de salir. Y cuando Dios dice que es tiempo de salir, no hay faraón, no hay mar, no hay desierto, no hay pasado, no hay sombra, no hay cadena que pueda detener lo que Él ya decidió liberar. Porque el Éxodo no es solo una historia de ayer, es una promesa para todo aquel que todavía cree que Dios puede abrir camino vivo en medio de lo imposible. En este canal compartimos mensajes de fe, esperanza y fortaleza. Si este contenido tocó tu corazón, tu me gusta y tu suscripción nos ayudan a que esta comunidad crezca y a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Gracias por acompañarnos y por ser parte de este propósito. Que Dios los bendiga.